Día jueves 3 de agosto, varios amanecieron sorprendidos a propósito de la información que entregaba ENAP ayer, ¿no? Que da cuenta del precio de los combustibles. Recordemos que con las últimas modificaciones no hay variación semanal, sino que después de algunas semanas se da cuenta de esta situación. Y ojo que, las bencinas suben o subieron ya derechamente 27,5 pesos en promedio. El diésel, eso sí, redujo su costo en más de 15 pesos, 15,8 pesos por litro. Y ojo porque, estos son datos, es una ecuación, ¿no?, que da cuenta de esta cifra, pero hay otros factores que están preocupando, por ejemplo, el alza del precio del dólar. Sí, pues vamos a hablar sobre este tema, de hecho, con el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, el profesor Juan Ortiz, que está en línea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Y sorprendió a varios este tema del aumento tan importante, ¿no? Recordar que, estaba el tema del MEPCO, que lo limitaba, pero ahora sabemos que con esta nueva herramienta o nuevas medidas que se tomaron, permite, porque la variación de precios es durante semanas acumuladas, ¿no? Pero esta cifra que nos está diciendo, fue alta la variación del precio. ¿Qué se puede proyectar? Sí, efectivamente, fue alta en cuanto a lo observado, digamos, los meses previos. Sin embargo, esta variación era esperada. Nosotros, en el Observatorio del Contexto Económico hacemos un boletín semanal en este caso, de proyección de precios, y efectivamente habíamos pronosticado desde hace varias semanas atrás que el precio de las gasolinas debería aumentar, y que fue lo que efectivamente ocurrió. Y esto obedece principalmente al hecho de que tenemos un tipo de cambio que se ha depreciado significativamente en las últimas semanas. Vemos un tipo de cambio que la semana previa llegó a niveles promedio de 827 pesos por dólar. Y por otra parte también tenemos un precio del petróleo Brent, que es el marcador en Chile, que se ubica ya durante varios días sobre los $80 el barril. Por lo tanto, por fundamentales, sin lugar a dudas, esto explica esta alza que vemos en cuanto al precio de los combustibles de consumo vehicular en el caso de las gasolinas. ¿Se proyecta algún alza similar a esta en el futuro cercano? Sí, efectivamente, sí, manteniendo, los valores similares a los que tenemos hoy, el tipo de cambio que ya está en torno a 840 pesos por dólar, y un precio del petróleo Brent que se mantendría en torno a 82, 81 dólares el barril. Efectivamente, en 3 semanas más el precio de las gasolinas debería aumentar en torno a unos 27 pesos por litro. ¿Y el diésel? El diésel, a diferencia de la gasolina, ha ocurrido algo interesante, que durante todo el año 2023 el precio del diésel se ha reducido, el precio mayorista y el precio del consumidor final. Sin embargo, vemos que esta caída que se ha venido dando prontamente va a terminar, toda vez que el impuesto que se gatilló para esta semana fue apenas de 11 pesos por litro en el caso del diésel. ¿Qué significa esto? Significa que con la información que tenemos hoy es muy probable que el precio del diésel aumentase para las próximas, en las próximas 3 semanas. Para seguramente el incremento, si es que se da en este caso, sería mucho más acotado respecto al incremento esperado en el caso de las gasolinas. Claro, que ya nos comentó la cifra, porque recordad que son 3 semanas, ¿no?, la que no hay variación de precios, justamente después de las últimas modificaciones que se hizo. Comentábamos el tipo de cambio. A esta hora, el dólar, por la depreciación del precio chileno, no está llegando casi a los 860 pesos, 859, bordeando los 860. Esto evidentemente va a tener implicancias en la inflación. El mismo precio, el aumento que hoy día estamos viendo del precio de los combustibles, va a tener impacto en la inflación, Juan, ¿no? Sí, claramente esta noticia, esta dinámica del tipo de cambio que ya tú me indicas que se acerca a niveles de 860 pesos por dólar, es un poco sorprendente, toda vez que hace ya 3 semanas atrás teníamos un tipo de cambio que estaba en torno a 810 pesos. Y sin lugar a dudas, han sido factores más de índole macroeconómico a nivel nacional y a nivel internacional que ha generado esta alza, que no es buena en el sentido de que efectivamente buena parte de los bienes, de la canasta del IPC son importados, por lo tanto puede llegar a tener algún tipo de incidencia en cuanto al precio de ese tipo de bienes, especialmente para el IPC del mes de septiembre, por una parte, y también evidentemente también genera, este efecto en cuanto, por ejemplo, el caso de los combustibles de consumo vehicular. Ahora, los factores que explican esta alza son de índole externo. Obviamente el dólar se ha venido fortaleciendo en el mercado, a nivel internacional, por una parte. También en el caso de Chile ha habido una cierta baja del precio del cobre, que también incide que el tipo de cambio aumente, y también vemos que el diferencial de tasas de interés con respecto a Estados Unidos se ha ampliado, toda vez que el Banco Central de Chile redujo la tasa de política monetaria en 100 puntos base,
mientras que en el caso de la Fed la aumentó 25 puntos base. Entonces, este mayor diferencial presiona una depreciación del tipo de cambio en Chile. Pero con este dato que conocimos hoy día, las bencinas subiendo 28 pesos prácticamente, sí o sí va a tener un impacto en el IPC. O sea, claro, digamos, debería haber un impacto, pero es un impacto relativamente acotado. Primero que todo porque, digamos, la ponderación que tienen las gasolinas entre la canasta del IPC es cercana a un 2% apenas, y en el caso del diésel es cercana a un 0,6% de la canasta del IPC. Por lo tanto, hay que considerar ese aspecto en cuanto a que efectivamente puede tener una incidencia, pero las incidencias son relativamente acotadas, teniendo en cuenta su participación relativa. Y por otra parte, obviamente hay que esperar cómo se viene un poco esta dinámica en las próximas semanas, pero lo que podemos ver a corto plazo es que efectivamente sí, vamos a ver efectivamente una incidencia, por lo menos en la variación del IPC mensual, como resultado de este incremento del precio de las gasolinas. Juan, ¿hay algún otro tipo de bien, algún otro tipo de producto que, producto del tipo de cambio, valga la redundancia, también sea sensible a un alza de precio? Claro, o sea, digamos que en este caso generalmente todos los bienes importados tienen obviamente la sensibilidad. Aquí hay que considerar es el momento, el timing en que se hace el traspaso al precio al consumidor final. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se importan bienes, esto se hace a través de contratos y se fija un cierto tipo de cambio para efectos del proceso de importación. Por lo tanto, si bien hoy vemos un tipo de cambio alto, depreciado respecto a lo que hemos visto meses atrás, este efecto, digamos, no genera un cambio inmediato en el caso del precio de los bienes importados. Tiene un efecto más bien rezagado, por lo tanto podríamos esperar más bien un efecto de este traspaso más para el mes de septiembre, cuando se generen nuevas importaciones con un tipo de cambio relativamente mucho más alto. Y esto obviamente incide en varios bienes que son sensibles para la población, como es el caso de los alimentos. Por lo tanto, evidentemente no es una buena noticia de cara al consumidor final. Que impacta en la cadena, en la producción, en el transporte, en fin, vamos a estar viendo también las implicancias y cómo se está moviendo también el tipo de cambio. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, la UDP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.